Evangelio de hoy miércoles 16 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 26, versículo 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: El Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Judas Iscariote se convierte en un misterio profundo del alma humana. Un espejo sombrío donde se reflejan las contradicciones de la libertad y la traición. En el relato de Mateo, el momento en que Judas decide entregar a Jesús por 30 monedas de plata nos confronta con el límite del amor humano, con la fragilidad de la voluntad cuando no se aferra a la verdad. Jesús, que amó hasta el extremo, permite que Judas ejerza su decisión, no lo detiene, no lo exponen. Simplemente deja que la historia avance. Porque incluso la traición está contenida dentro del misterio redentor que Dios ha dispuesto. Este pasaje se despliega como una escena cargada de tensión invisible, donde lo oculto comienza a tener peso en el ambiente. La mirada de Judas, la conversación con los sumos sacerdotes. El intercambio silencioso del dinero. Todo ello habla de una decisión que ya ha sido tomada mucho antes de ejecutarse. Y es en esa preparación, en ese silencio que precede al acto, donde se libra la verdadera batalla espiritual. Judas no cae de repente. Se desliza lentamente hacia la oscuridad, tolerando la mentira, justificando sus actos, cerrando los oídos a la voz de la misericordia que cegaramente lo llamaba. Jesús, por su parte, lo sabe. Conoce lo que está por venir. Percibe la traición que lo rodea. No solo de parte de Judas, sino del corazón humano en general. Aún así, decide sentarte a la mesa. La última cena no es un acto accidental, sino una profunda voluntad de seguir amando a los suyos hasta el final. Jesús, que lava los pies de sus discípulos, que parte el pan y lo ofrece como cuerpo entregado, no hace distinción. Judas está allí, recibe la misma ternura. Escucha las mismas palabras. La libertad de Judas no es violentada, pero es abrazada por un amor que ya lo ha perdonado antes de ser traicionado. La pregunta ¿soy yo, Señor? Resuena como un eco trágico y universal. No la dice solo Judas.
la pronuncian todos los discípulos. Y esa es una confesión implícita de que todos somos capaces de traicionar, de fallar, de vender al amor por intereses mezquinos. Mateo nos muestra que la traición no siempre se manifiesta con intención malvada explícita. A veces, la traición nace del descuido, del miedo, del egoísmo o de la incapacidad de confiar. En ese sentido, este evangelio no es solo sobre Judas. Es sobre cada uno de nosotros. Y nuestra respuesta ante la entrega incondicional de Cristo. La figura de Jesús en esta escena es de una majestad contenida. Una paciencia que desconcierta. Un dominio interior que brota de una confianza plena en el Padre. No hay desesperación en su voz, sino verdad. No hay dramatismo excesivo, sino claridad. Jesús no necesita exponerse más allá de lo necesario porque su hora ha llegado. Y en ella todo encuentra su cumplimiento. Incluso la traición se convierte en instrumento de redención. Este es el misterio escandaloso del amor divino. Que el mal no tiene la última palabra. Y que Dios puede transformar incluso las acciones más oscuras en parte de su plan salvífico. Cuando Jesús anuncia que uno de ellos lo entregará, el ambiente se vuelve denso. Es una herida abierta en medio de una celebración. El pan y el vino, signos de comunión, se mezclan con la sospecha y la culpa. La mesa del amor se convierte en campo de discernimiento. Y es allí donde Jesús revela que su amor no depende del comportamiento humano, sino de su propia fidelidad. Él no retira su entrega, aunque sepa que será traicionado. No retire su sartén, aunque sepa que las manos impuras lo recibirán. Él da, porque dar es su naturaleza. Este gesto escandaloso, dar el pan incluso a quien lo entregará, nos interpela profundamente. ¿Cómo actuamos nosotros cuando somos traicionados? ¿Retiramos nuestra presencia, nuestra ayuda, nuestro afecto? Jesús no. Jesús se mantiene fiel. Ama sin condiciones. Y ese amor es el que salva, el que transforma. Judas no es condenado por haber traicionado, sino por no haber creído que aún podía ser perdonado. Su tragedia no está en el acto, sino en no volverse hacia Jesús después de haberlo hecho. Judas llama a Jesús Rabí, mientras los demás lo llaman Señor. Ese pequeño detalle no es accidental. Refleja la distancia interior que se ha gestado entre ellos. Judas ya no ve a Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador, sino como un maestro cualquiera. Esa pérdida de visión espiritual, ese endurecimiento del corazón, lo ha llevado a distorsionar la realidad. Cuando dejamos de ver a Cristo como el centro, cuando reducimos su presencia a ideas o figuras, perdemos también la capacidad de escuchar su voz. Judas no traiciona por maldad pura, sino porque ha dejado de amar. Este relato también nos habla del silencio de Dios frente al pecado humano. Jesús no interrumpe a Judas. No lo enfrenta públicamente, no lo acusa con furia. Solo dice, tú lo has dicho. Es una frase sobria, sin adornos, que deja a Judas frente a su propia conciencia. Ese es el modo divino de llamar a la conversión. No humilla, no exponen, pero tampoco aprueba. Es un silencio lleno de verdad, que busca despertar el alma sin violencia. ¿Cuántas veces hemos sentido ese silencio de Dios que no condena, pero tampoco consiente? La última cena es la preparación para el sacrificio supremo. Todo en ella apunta al don total de Cristo.
Y aún en medio de la traición. El foco no está en el pecado, sino en la entrega. Jesús se da, sabiendo que muchos no comprenderán, que otros se escandalizarán, y que incluso algunos de los más cercanos lo abandonarán. Pero su decisión está tomada, amar hasta el final. Hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias. Ese amor absoluto es el que sostiene la historia de la humanidad. El que da sentido a cada cruz y cada redención. En la mesa de la última cena se revela también el carácter eucarístico de toda la existencia de Jesús. Él no solamente parte el pan como gesto simbólico, sino que parte su propia vida en la ofrenda total al Padre por amor a nosotros. Y lo hace sabiendo que no todos valorarán ese don. Que habrá quienes lo pisoteen, quienes lo tomen con indiferencia, y aún así, no se retrae. Esa entrega gratuita y fiel es la revelación más pura del amor de Dios. Un amor que se ofrece aún a los traidores. Aún a los tibios, aún a los que no lo comprenden del todo. Y ahí está el Evangelio brillando con fuerza. En la fidelidad divina que sostiene incluso nuestra infidelidad. El silencio de Jesús frente a la traición no es indiferencia ni resignación, sino expresión de su dominio sobre los acontecimientos. Él sabe que su pasión no está determinada por Judas, sino por su propia obediencia al Padre. Cada paso hacia la cruz es voluntario, asumido en libertad, no impuesto por los hombres. Y esa conciencia le da paz, incluso frente al dolor. El rostro de Jesús en esta escena no es de derrota, sino de amor profundo, penetrante, decidido. Él no es víctima pasiva de una conspiración, sino cordero que se ofrece voluntariamente por la salvación del mundo. Resulta inquietante observar que, mientras Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, el corazón de Judas ya ha salido de esa comunión espiritual. Aunque está básicamente presente, interiormente se ha desconectado. Esa ruptura interior es lo que abre la puerta a la traición. El mal no comienza con el acto visible, sino con una desconexión interior. Con un consentimiento silencioso al egoísmo, a la ambición, al resentimiento. Judas ya no escucha el latido del corazón de Jesús. Ya no percibe la ternura de su amor. Y por eso puede venderlo. Porque ha perdido la intimidad con él. El Evangelio nos muestra que la traición no es un hecho aislado en la historia, sino una posibilidad constante en la vida de los creyentes. Cada vez que el amor de Dios es sustituido por intereses propios, por orgullo o por miedo, la traición se vuelve actual. Y eso no nos condena, pero nos llama a vigilar. A revisar el corazón, a preguntarnos con humildad. ¿Estoy aún caminando con el Señor o me he desviado sutilmente? Esa pregunta es saludable, porque nos mantiene atentos. Nos devuelve al amor primero. Nos recuerda que la fidelidad es una elección diaria, no una garantía automática. El hecho de que todos los discípulos pregunten: ¿acaso seré yo, Señor? Nos habla de una lucidez espiritual importante. Ninguno se siente seguro, todos reconocen su vulnerabilidad. Y eso es hermoso, porque la humildad es el primer paso hacia la gracia. No hay redención para quien se cree perfecto. Pero sí hay camino para quien reconoce su fragilidad. Y se refugia en la misericordia divina. En ese sentido, esta escena nos educa en la humildad. En la vigilancia del corazón. En la necesidad de vivir en comunión con Cristo para no desviarnos de su amor.
Jesús, en su paciencia infinita, no señala a Judas con el dedo. No lo humilla delante de los demás, sino que le ofrece una última oportunidad para volver. Su manera de anunciar la traición es, en realidad, un llamado velado al arrepentimiento. Jesús no se complace en exponer la culpa, sino en abrir caminos de retorno. Su dolor no es tanto por lo que va a sufrir, sino por ver a un amigo elegir la oscuridad. Ese dolor silencioso es uno de los más profundos del corazón de Cristo. Ver cómo alguien a quien se ha amado, alimentado, acompañado, prefiere darle la espalda. Judas no es un personaje para despreciar, sino para comprender y, de cierto modo, temer. Porque representa la posibilidad real de que el corazón humano se endurezca, de que la gracia sea resistida, de que la luz sea rechazada. No porque la luz sea insuficiente, sino porque la libertad puede cerrarse a ella. Y eso es lo más sagrado que Dios respeta, nuestra libertad. Él no fuerza el arrepentimiento, no impone la conversión. Solo llama, espera, ama. Y si ese amor no es acogido, no deja de amar. Pero sí permite que el alma coseche las consecuencias de su elección. El diseño de esta escena se proyecta hacia la cruz, pero también hacia el corazón de cada creyente. Porque este pasaje no es simplemente un recuerdo histórico, sino una realidad espiritual, que se repite cada vez que negamos a Cristo, que lo reemplazamos por ídolos, que lo vendemos por monedas simbólicas como prestigio, comodidad o aprobación social. En ese sentido, cada uno de nosotros está invitado a mirar a Jesús en la cena, a preguntarse sinceramente, ¿qué lugar ocupa Él en mi vida? ¿Soy capaz de mantenerme fiel, incluso cuando la oscuridad parece más fuerte? La fidelidad de Jesús contrasta con la fragilidad de los discípulos. Y en ese contraste se revela la grandeza del amor divino. No es que Jesús haya elegido a perfectos, sino que eligió a quienes necesitaban ser salvados. No se formó un grupo de santos acabados, sino de pecadores en camino. Y en ese grupo estaba Judas, con su historia, sus luchas, sus dudas. Jesús lo acogió, lo amó, lo envió, lo sostuvo. Pero no lo forzó. Eso nos recuerda que la salvación es una oferta, no una imposición. Que el amor de Dios es gratuito, pero necesita ser aceptado. En el fondo, esta escena nos prepara para el misterio pascual. La traición, lejos de deshacer el plan de Dios, lo confirma. Porque Dios no necesita escenarios ideales para actuar. Él transforma el pecado en redención, la traición en perdón, la muerte en vida. Esa es la esperanza que se nos ofrece. Que no estamos perdidos. Que incluso nuestras peores decisiones pueden ser redimidas si volvemos a Jesús. No hay historia tan rota que Él no pueda restaurar. No hay corazón tan endurecido que su amor no pueda ablandar. Pero es necesario mirarlo, escucharlo, volver. Al contemplar el momento en que Jesús anuncia que uno de los suyos lo entregará, podemos percibir la intensidad emocional que rodea toda la escena. No se trata simplemente de un anuncio profético, sino de una revelación que traspasa el alma. Jesús no acusa, no grita, no se defiende, sino que, desde una paz dolorosa y llena de compasión, deja entrever que su amor es más grande que la traición. Su sufrimiento no solo es físico, sino interior. Es el dolor del amor no correspondido, del bien malentendido, de la fidelidad no acogida. Y ese dolor,
más que cualquier palabra. Se convierte en testimonio silencioso de la radicalidad del amor cristiano. La figura de Judas, en medio de los demás, no es la de un extraño infiltrado, sino la de un discípulo que ha sido parte del grupo, que ha comido con Jesús, que ha escuchado sus palabras, que ha sido enviado con poder. Eso es lo más desconcertante. Que la traición viene desde dentro, no desde fuera. Y esto nos obliga a examinar nuestras propias vidas con honestidad. Porque también nosotros podemos ser cercanos en apariencia pero lejanos de corazón. Judas nos recuerda que la familiaridad exterior con Jesús no garantiza la comunión interior. Solo el amor verdadero, humilde, constante, puede sostenernos en fidelidad. Jesús sabe lo que está por venir. Sabe que será entregado, juzgado injustamente, maltratado y crucificado. Y, sin embargo, en esa noche, comparte el pan, da gracias, se ofrece. No permite que la amargura apague su amor. Su serena entrega revela una confianza absoluta en el Padre. No pelea por su vida, no intenta escapar del destino, sino que lo abraza con el corazón abierto. Esta actitud nos habla del valor de la obediencia confiada, incluso cuando el camino parece oscuro. Nos recuerda que la fidelidad en medio del sufrimiento es la más pura expresión del amor. El gesto de Jesús al mojar el pan y dárselo a Judas es de una ternura estremecedora. No es un gesto de condena, sino de intimidad. En la cultura de la época, compartir el bocado mojado era una muestra de profundo afecto. Jesús, aun sabiendo lo que Judas va a hacer, le ofrece ese signo de amor. Es como si hasta el último segundo tratara de alcanzar su corazón. Y eso nos habla de un Dios que no se cansa de amar, que no deja de buscar, que se arriesga al rechazo con tal de dar una oportunidad más. El amor de Cristo no se detiene ante el pecado, sino que lo enfrenta con más amor. La figura de Judas saliendo de la cena hacia la noche es uno de los momentos más simbólicos del Evangelio. Juan dirá, y era de noche. No solo en el sentido literal, sino espiritual. Judas se interna en la oscuridad exterior, porque ya había acogido la oscuridad interior. Esa noche representa el alejamiento de la luz, la desconexión del amor, la elección consciente de alejarse de la verdad. Es una advertencia silenciosa pero potente. Cuando dejamos de mirar a Cristo, inevitablemente caminamos hacia la oscuridad. Solo en Él hay luz, sentido, redención. La comunidad de los discípulos, al escuchar el anuncio de Jesús, entra en desconcierto. No pueden imaginar que uno de ellos pueda traicionar al Maestro. Pero la reacción no es de juicio, sino de introspección. ¿Acaso seré yo, Señor? Esa pregunta nos revela que la humildad nace del reconocimiento de nuestra fragilidad. Nadie se siente inmune. Y eso es saludable. La espiritualidad cristiana no es arrogancia, sino confianza humilde en la gracia de Dios. Solo quien reconoce su necesidad de salvación puede abrirse verdaderamente al amor redentor de Cristo. La última cena, marcada por la traición, no pierde su valor sagrado. Al contrario, se convierte en el umbral del misterio pascual. Jesús no suspende la celebración, no se retira herido, sino que sigue adelante con el don de su cuerpo y de su sangre. Su amor no está condicionado por las circunstancias ni por las personas. Él ama hasta el extremo.
incluso sabiendo que no todos recibirán ese amor. Esta fidelidad incondicional es el corazón del cristianismo. En la Eucaristía, no recibimos solo un símbolo, sino a aquel que nos amó hasta entregar su vida, incluso por los que lo traicionaron. El hecho de que Jesús no excluye a Judas de la mesa nos interpela profundamente. En nuestras comunidades, muchas veces caemos en la lógica de la exclusión, del juicio, del rechazo. Pero Jesús muestra otra lógica. La del amor que no se cierra, que no se aguanta, que siempre deja abierta la puerta al regreso. Esto no significa aprobar el mal, sino confiar en la posibilidad de conversión. Jesús no niega la realidad del pecado, pero nunca deja de esperar la vuelta del pecador. Esa esperanza sostenida por el amor es lo que transforma las vidas. El Evangelio de Mateo termina esta escena con una advertencia de Jesús. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valdría no haber nacido. Esta expresión, lejos de ser una maldición, es la muestra del dolor inmenso que siente Jesús ante el rechazo del amor. No es un deseo de condena, sino una revelación del vacío que deja el rechazo total de Dios. No hay castigo mayor que haber tenido la oportunidad de vivir en la luz y haberla despreciado. Es un lamento divino, no una sentencia. Jesús llora el alma de Judas antes de condenarla. Finalmente, esta escena no nos deja en la desesperanza, sino en la posibilidad. Posibilidad de mirar a Jesús con sinceridad. De dejar que su amor toque nuestras heridas. De abrirle el corazón incluso si alguna vez lo hemos traicionado. No estamos llamados a quedarnos paralizados por la culpa, sino a caminar hacia la reconciliación. Jesús sigue sentado a la mesa, ofreciendo el pan, esperando que lo reconozcamos como Señor y Salvador. Aun cuando la noche parece envolverlo todo, su luz brilla con más fuerza en el corazón que decide volver. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.